Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Napoleón. Me presento con ustedes en este nuevo canal llamado La Transfiguración, en donde vamos a manejar una serie de temas de espiritualidad, no de religiosidad. Y bueno, una información muy importante es eso, porque hay una diferencia básica y que sobre la marcha les iré platicando. Van a ser varios videos, voy a tratar de que salga uno cada semana. Pero en este caso voy a iniciar, de hecho se me indicó que iniciara con mi experiencia con el COVID y con Dios. Una experiencia muy bella, por dura que haya sido, pero es muy bella porque sale uno enriquecido cuando uno lo ve positivamente y cuando uno pues trata de ver los aspectos espirituales en todo lo que vivimos día a día. Tengo 66 años de edad y hace 7 meses, por ahí de julio, fui contagiado con esta enfermedad del COVID. Y bueno, pues no sé qué aparente de edad en este momento, pero sí les puedo decir que en cuestión de 2, 3 semanas bajé alrededor de 30 kilos, casi 30 kilos, y me avejenté unos 10 años. Hoy, 7 meses después, todavía tengo algunas secuelas, de repente un poco de tos, sobre todo cuando tengo que arrojar flemas, ¿sí? Y nada más, ya estoy en fase de recuperación, ya estoy saliendo a caminar, ya estoy volviendo a hacer mi ejercicio diario, pero ha sido muy, muy intenso todo lo que he vivido. Toda mi convalecencia la pasé en casa, así lo decidí yo. De hecho, cuando fui a un hospital a ver si me podían checar, se me dijo que al tomarme ya saben, nos ponen un aparatito que es el oxímetro para medir la saturación de oxígeno, y al verla tan baja me dijeron que me tenía que hospitalizar, a lo cual me negué rotundamente. Dije, no, señorita, ¿con quién puedo hablar? Quiero que me den indicaciones qué debo de hacer, pero quiero convalecer en casa. Busco con este video, específicamente del COVID y mi experiencia, en compartirla a toda aquella gente que esté interesada en el tema. Estamos hablando de pacientes enfermos que han vivido lo mismo, una neumonía o cualquier otra enfermedad o accidente que se haya tenido, para que veamos cómo podemos salir fortalecidos de cualquier experiencia, por dura y fea que pudiera parecer. Creo que le puede ayudar mucho a los ancianitos, a las personas de la tercera edad, que o están enfermos o se han enfermado o se pueden enfermar y tienen miedo de toda esta situación, así como a sus familiares, la gente que los cuida, enfermeros, doctores. eh, Creo que puede aportar muchas ideas a mucha gente. Ojalá realmente logremos ese objetivo y realmente sea algo enriquecedor para todos. Es un hecho que el virus sí existe, no queda dudas a ese respecto, pero tengo muy serias dudas de todo lo demás que se habla sobre esta presunta pandemia. Y bueno, también voy a tratar de expresar mis comentarios, mis opiniones, y obviamente cada persona es libre de tomar lo que le sirva, lo que le cheque. Obviamente siempre hay que consultar con el corazón más que con la mente, a ver si la información es real o no. Voy a tratar de fluir con la información que les voy a compartir en una forma natural. El fluir, ya después les voy a explicar también que tiene que ver con algo espiritual, pero después lo que pasa es que la mente es muy rígida y el fluir es más cuando uno actúa con el corazón o cuando uno trata de sentir las cosas. Entonces eso les voy a compartir. Sí, voy a tratar de seguir un orden cronológico, donde primero vea y toque los aspectos generales y después nos meteremos a mi proceso en sí, tratando de seguir un orden hasta donde sea posible. Antes de comenzar a relatarles mi experiencia, quiero hacer un poquito de énfasis en lo que menciono de espiritualidad y religiosidad. El punto es que hay mucha gente que se jacta de ser muy religiosa y van a misa continuamente, pero no ponen en práctica nada. Y hay gente que es muy espiritual, muy cercana a Dios, muy cercana a la creación,
y sin embargo no necesita estar yendo a misa. Si va, qué bueno, ¿no? Si practica alguna religión, qué bueno, pero no es indispensable para poder ser espiritual. Ese es el punto importante. Aclaro también que soy nuevo en estas cuestiones. No la tecnología, fíjense que no me he peleado mucho con la tecnología, me mantengo bastante actualizado, pero sí específicamente en lo que es grabación de video, algo de edición de video ya lo sabía, pero todavía me falta. Y bueno, pues en esto de hablar así en público a través de una cámara y no de un grupo de personas, me cuesta un poquito de trabajo. Por lo tanto, si ven algunas fallas, les pido su comprensión. Sé que voy a ir adquiriendo experiencia y cada vez va a ser más fluido esto. Comienzo pues con mi experiencia. Les decía que hace como 7 meses, por ahí de julio, pues prácticamente en fecha muy cercana a mi cumpleaños, empecé a enfermarme por esto, por atender a un paciente que desde que él me platicó que había sentido algo así en el pecho y que creyó que estaba enfermo, y dije, aquí hay algo malo, tomé las precauciones que se pudieran. En cuanto salió él de desinfectarme también la garganta, tomar propóleo y cosas naturales que me gustan mucho. Y bueno, pues a pesar de eso me enfermé. Ya era tarde. Probablemente quieran saber a qué me dedico, por qué hablo de pacientes. Bueno, yo estudié la carrera de psicología, un poquito decepcionado de la carrera, de los procedimientos, de los tratamientos, de la efectividad. Decidí meterme en cuestiones espirituales, que ya traía yo algo en mi esencia, en mis venas, podríamos decir. Y bueno, fui descubriendo eh, tratamientos o sistemas de ayuda, creo que yo mucho más eficientes, más humanos, más integrativos con la persona, más empáticos. Y bueno, así es a lo que me dedico, y aquí recibí y recibo pacientes. También tengo alumnos, alumnas que les ha gustado mucho la espiritualidad, y bueno, trato de apoyar en ese sentido. Yo no creo mucho en el uso del cubrebocas. Eh, Me llama la atención y me impresiona mucho que la gente caminando solos en la calle o solos en el carro vayan con su cubrebocas. E inclusive me asombra mucho, me da tristecilla cuando escucho que la gente dice que ya se acostumbró, y no, o peor todavía cuando dicen que sus hijos ya se acostumbraron a tener el cubrebocas. Es muy delicado eso. Sin embargo, sí creo en respetar las disposiciones legales y les voy a ir diciendo por qué. Pero bueno, lo que sí es conveniente es usar el cubrebocas cuando uno está cerca de otras personas. Ya se ha hablado de lo de la sana distancia, 1,5 metros, 2 metros, y cuando está uno hablando con la gente es importante por respeto a los demás y por protección de uno, porque al hablar es muy difícil que uno no esté arrojando partículas de saliva, que es donde se puede contagiar a alguien o contagiarse uno mismo. Aunque no creo, les decía, mucho en los beneficios del cubrebocas, sí sé de los perjuicios por estarlo usando. Y uno de ellos es que uno realmente está bajando su oxigenación. Cuando uno se quita el cubrebocas, se da uno cuenta y hasta respira uno a gusto con más libertad. Eso es bien importante. Ese dióxido de carbono que estamos respirando de nosotros mismos, por supuesto que aletarga, por supuesto que afecta, por supuesto que puede eh, provocar problemas de muchos tipos. Ahorita se los voy a ir enumerando. También me impresiona cómo algunos fabricantes o distribuidores de cubrebocas presumen, por ejemplo, de cómo inclusive hay una persona que sé que agarra de sus cubrebocas, les echa agua y presume de que no pasa el agua. Imagínense nomás, si ustedes creen que si no pasa el agua va a pasar el oxígeno que necesitamos para respirar, es imposible eso. También baja la capacidad de atención, de estar atentos a las cosas, de esa frescura, de esa
percepción de las cosas de ese mundo. Uno se aletarga con la falta de oxígeno. Y bajan también las fuerzas físicas, ¿eh? También con una mala oxigenación, otro de los problemas es que al no haber suficiente oxígeno, las defensas bajan y se pone uno todavía más en riesgo de adquirir esta enfermedad o algunas otras enfermedades, aunque sean más normales, pero bueno, al haber unas defensas bajas, se afecta todo el organismo y se pone en riesgo. Y psicológicamente no se diga. Eh, la gente sale muy afectada, aunque se acostumbren, salen muy afectadas de esto y provocan muchos, ¿cómo les diré? Muchos traumitas, se podría decir, sentimientos de aprisionamiento, de falta de libertad, de falta de expresión. Yo oí un caso, por ejemplo, de un niño que le dijo a sus papás que quería ser perro. Y quería ser perro simple y sencillamente porque él no usaba cubrebocas, podía estar sin tener el cubrebocas. Otros de los síntomas es la inseguridad. Se adquiere una inseguridad psicológica, se puede poner violenta a la gente o se puede poner deprimida, se puede sentir reprimida también. Entonces hay varias cosas que afectan psicológicamente. Como les decía, en niños es particularmente nocivo, crea muchas secuelas a largo plazo y si no se tiene cuidado de atenderlas oportunamente, definitivamente va a afectar a esas criaturitas tal vez hasta por el resto de su vida. Con tristeza he visto que todo el mundo interpreta las reglas y las recomendaciones a su antojo, a su criterio. Es impresionante. Yo sí creo que han sido mal intencionadas las indicaciones y sugerencias que se han hecho acerca de toda esta supuesta pandemia y el uso adecuado del cubrebocas. Y a pesar de eso, tenemos que seguir las indicaciones porque no nos podemos rebelar. ¿Pero qué indicaciones seguir? A ver, las de la OMS, las del doctor Gatell aquí en México, las de las tiendas, de los supermercados, las de los gobiernos de cada estado, cada municipio. Todo el mundo interpreta en forma diferente las reglas, las normas, las indicaciones. Sobre todo sé que se ha pretendido con esta confusión generar mucho miedo, mucha inseguridad en la gente y es otra de las causas que bajan mucho las defensas. Entonces, bueno, sí les sugiero tener precauciones, pero no tener miedo. El miedo no va a ayudar a nadie y sí va a ser más grande el problema. Y regreso al tema de la disciplina. Es importante seguir indicaciones. Uno, porque algunas son importantes y son ciertas, verdaderas y atinadas. Pero hay otras que debemos de seguirlas por otras cuestiones. Totalmente parecerían fuera de contexto, pero no. Eh, sé que hay intenciones de ciertos intereses oscuros, ¿sí? Para generar toda una situación de descontrol, de miedo, para un control que se quiere tener sobre la humanidad. Y bueno, pues no quiero caer en la parte de los complots y todas estas teorías, pero hay mucho de verdad en ellas, ¿de acuerdo? Entonces, sé que una de las fases es primero generar miedo para usar el barbijo o cubrebocas. Otra es encerrar a la gente, tanto a los sanos como a los enfermos, y juntos. Luego, otra es, por ejemplo, la de hacer con esto que la gente se empiece a desesperar. Y al desesperarse la gente empieza a quererse rebelar, se empieza a querer manifestar, y eso les permitiría pasar a la siguiente fase, que es meter a las autoridades, ya policíacas, militares, para poder controlar y someter a las sociedades. Aguas, parece mentira. No les pido que me crean en esto que les estoy diciendo, pero sí observen, pongan atención, no me hagan caso a mí, pero tampoco a los otros. Mejor utilicen su discernimiento, consulten con su corazón y descubrirán la verdad,
porque ahí en el corazón es donde llega toda la claridad que viene pues, de los aspectos espirituales de Dios, de cómo le quieran llamar a todo esto. La idea tampoco es de que seamos mansos y aceptemos un sometimiento, ya sea voluntario o por autoridades, pero bueno, si llegado el momento uno se tiene que rebelar o poner a ciertas medidas, hay que saberlo hacer, nunca con agresión, nunca con violencia, nunca cayendo en provocaciones. El amor es lo único que va a salvar al mundo de todo lo que se está viendo, viviendo y todo lo que está por venir. Si llegado el momento, esperemos que no, ojo, esperemos que no sea en ninguna de estas situaciones, esperemos que seamos tan amorosos para que no lleguemos a esa situación. Pero si llegara a darse una situación así, de ya un control policial, militar, de privacidad de las libertades, más de las que ya nos hemos privado con toda esta situación, la única forma, les decía, es a través del amor. Y hay una técnica que se llama resistencia pasiva. ¿Quieren profundizar en eso? Investiguen. Uno de los mejores exponentes de lo que es la resistencia pasiva fue Mahatma Gandhi, el gran pacificador que logró cosas increíbles para la liberación de la India, de la represión y del dominio de los ingleses, y fue a través de la resistencia pasiva. Inclusive la película de Gandhi, pueden verla, es muy amena, muy interesante, muy educativa, y bueno, la resistencia pasiva requiere de sacrificios, pero tiene una fuerza y un poder increíble sin caer en provocaciones, sin caer en violencia, sin caer en destrucción y nada negativo. Aquí todo el camino es a través de la luz, a través del amor, a través de la espiritualidad y a través del crecimiento personal. Regreso al tema de mi enfermedad. Ahora sí ya voy a empezar con el proceso, a platicarles mi experiencia, cómo se fue dando todo. Como les decía, no fue en la calle. Yo acostumbro ir a tianguis, iba inclusive sin cubrebocas cuando estaba cerca de personas o tenía que hablar. Obviamente me protegía y protegía a los demás poniéndomelo. Pero bueno, el contagio ya les dije que fue aquí en la casa de ustedes, atendiendo a pacientes. También fue muy raro el hecho de que yo no sintiera síntomas. Yo prácticamente no tuve síntomas. Y eso me descontroló mucho, hizo que me confiara un poquito. Pero sí, ya estaba enfermo y bueno, de repente se acrecentó la enfermedad. eh, Porque al principio yo, por ejemplo, hasta, eh, aunque estuviera muy disminuido fuerzas, yo me sentía bien, me pude bañar una primera vez y todo esto, pero de repente me dio muy, muy, muy fuerte y el pulmón izquierdo totalmente afectado y una serie de cosas. Obviamente busqué ayuda y busqué de los dos tipos de ayuda, tanto la alopática como la alternativa. Y de eso les voy a platicar en un siguiente capítulo.